Hola, soy Valeria Flores, tu host, y esto es Rojo Esencia, donde cada historia vibra en color y cada trazo imperfecto nos recuerda que somos arte en movimiento. Hello, bienvenida, bienvenido a tu podcast Rojo Esencia, un lunes más. Siempre empiezo con un poquito de gratitud. El episodio pasado fue un episodio muy personal y hoy va a ser una continuidad del episodio pasado, así que desde donde sea que me acompañes, gracias por estar aquí un episodio más. Si eres nueva o nuevo, pues bienvenidos, bienvenida seas. Y no sé desde dónde me estés escuchando, si es Spotify o YouTube, pero no olvides darle follow o subscribe para que no te pierdas ningún episodio. De nuevo, cuando hablamos de gratitud, gracias por todo el apoyo y los abrazos virtuales al episodio pasado. Es un proceso que al final les decía que me emociona mucho compartir con ustedes, y entre más transparentes y más honestos, mayor crecimiento para mí también. Entonces, gracias por estar aquí. El tema de hoy es un tipo de continuidad a la semana pasada, ya que es un tema que ahora está presente en mi vida y que es algo que estoy como reflexionando mucho, estoy siendo muy introspectiva y terapia y tal, y bueno, quiero compartirte un poco de ese proceso. Esta semana he estado pensando mucho, como que yéndome un poco atrás ya es diciembre y lo que pasa es que reflexionamos nuestros comportamientos, nuestras acciones del año, y a mí me pasa que he empezado a analizar muchas situaciones y más que nada desde de dónde vengo yo, de dónde vienen mis emociones, de dónde vienen las relaciones, las amistades que escojo, desde dónde estoy eligiendo. Caí en cuenta de algo que creo que es muy cierto y me decía también mi psicóloga, que es que elegimos a nuestras parejas en función de la herida que traemos con nosotros en ese momento. Y esto me ha hecho pensar muchas cosas, porque hablando del apego ansioso la semana pasada, que les contaba de dónde viene el apego en mí, cómo lo voy identificando, cómo lo voy trabajando, cuando traemos una inseguridad profunda o atraemos a alguien que desafíe un poco el enfrentar esa inseguridad, o paradójicamente a alguien que active esa inseguridad, porque mi sistema nervioso ya conoce como que esa agenda, esa dinámica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de patrones muchas veces es porque buscamos algo que nos desafíe esa, ese apego, ese comportamiento o esa herida que tenemos por trabajar. Y bueno, yo cargo con este apego ansioso y puedo atraer a una persona más evitativa, porque al final, de algún modo, ese vínculo reproduce la dinámica que yo ya conozco. Entonces, reconocer esos patrones es completamente importante, sumamente importante. Y bueno, yo he estado reflexionando mucho de este tema. Me quedé con algunos comentarios del episodio, está muy presente en mi vida ahora y ha sido un poco de shock como que pensar un poco en eso, ¿no? A veces es fácil intentar culpar a la otra persona, o tú hiciste esto, tú hiciste el otro. No, no. Yo también, ¿qué me estoy permitiendo? Yo también, ¿qué estoy atrayendo? ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde vienen las personas que llegan a mi vida? ¿Qué estoy atrayendo yo? Al final hablamos de auras, de energía, y si te fijas, cuando estás en un pico muy, muy alto de tu vida, la gente nota que estás vibrando alto y la gente te acerca, y es cuando más personas conoces, y es cuando más sales con amigos, traes una energía que irradia, ¿no? Yo lo veo así como en cuestión del aura, ¿no? Traes como una burbuja a tu alrededor que atrae. Cuando estamos vibrando bajo, cuando traemos cierta energía, pues vamos a atraer a personas que a lo mejor están vibrando igual que nosotros, ¿no? Que nos van a activar esa otra parte. Entonces, hoy quería empezar con esa reflexión. Y no quiero dejar detrás hablar un poquito con ustedes de lo que es el apego evitativo, cómo duele y cómo, cómo se puede sanar. Y esto, aquí traigo mis notas porque es un apego del cual yo no soy una experta, porque no es mi estilo de apego, pero sí que lo he vivido en pareja. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito de esto. Creo que hablamos muchísimo del apego ansioso y a veces se demoniza un poco lo que es el apego evitativo, y también está muy visible. El evitativo también está ahí, y su forma de lastimar no necesariamente es explosiva como puede ser a veces la del ansioso, sino que es silenciosa, a veces estratégica, fría y a veces como muy efectiva para romper el vínculo o la intimidad, porque es como un push, ¿no? O sea, te trae para atrás. El apego evitativo es muy, muy contrario al apego ansioso. Creo que es algo ya muy obvio, pero no cabe más mencionarlo. ¿De dónde viene? Muchas veces surge de una lección temprana, que viene muchas veces tiene que venir de la infancia, porque al final nosotros nos vamos desarrollando y la manera en que resolvemos conflicto, la manera en la que nos comunicamos es como viene de casa. Ellos creo que desde muy temprana edad
crecen con no muestres mucha necesidad, no te apoyes demasiado, no está ese apoyo, no seas una carga. Y en esos contextos donde pedir era respondido como un rechazo, una desconexión o críticas, ¿no? Entonces, a modo supervivencia, se enseña a esta persona a no pedir. Esta persona como que se construye con máscaras de autosuficiencia, pero funciona superficialmente porque en realidad en lo profundo esta persona evita sentir la fragilidad que implica tener una conexión profunda. Y eso es lo más difícil, porque uno a veces se convence a sí mismo que está bien, que no hay que lidiar con esto, y yo creo que esas sombras en algún momento, porque se vuelven sombras a mi punto de vista, te alcanzan, ¿no? Y cuando te alcanzan te va a pegar todo de golpe. Y creo que eso lo hace todavía más difícil porque vas como que a destiempo. El ansioso creo que lidia todo inmediatamente, porque tienes que sentirlo, tienes que aceptarlo, tienes que depurarlo, después entras un poquito en la etapa de enojo, después empiezas en la etapa de superación y el evitativo retrasa lo más que puede por distracción el enfrentarse con sus sentimientos y eso al final te alcanza de alguna forma u otra. La evitación no es necesariamente solo desaparecer de golpe, puede ser mostrarte muy capaz, muy sin dramas al principio, pero no abrirte cuando la relación te lo pide. Y aquí es cuando las conversaciones incómodas surgen y no pueden ser llevadas. O sea, no hay una fluidez porque se minimiza el otro como, con frases como estás exagerando, no es para tanto, tal, porque no sabe lidiar con estas conversaciones incómodas la mayor parte de las veces, o simplemente es como un no darle importancia porque se invisibiliza el dolor del ansioso, porque para el apego evitativo el punto de vista es muy diferente. Entonces existe este choque. A nivel de apego, uno se alimenta del otro. El ansioso se activa cuando el evitativo está activo. Entonces, se vuelve una cadena un poco tóxica si no se trabaja y si no se es consciente, puede llegar a dinámicas pues realmente muy malas. ¿Cómo duele esto en la práctica cotidiana? A veces siento que una persona que no es evitativa está con una persona que es evitativa, empiezas a sentir que la otra persona necesita mucho espacio y empiezas a notar como estas excusas constantes para no profundizar, para no tener la conversación incómoda, para no discutir y experimentar que cuando preguntas por algo serio, pues siempre es evasiva esa persona. O vives en la sensación de que eres la persona que siempre inicia esas conversaciones porque la otra persona, al ser evitativa, no va a venir contigo y te va a decir, hola, esto que hiciste hoy me lastimó. No te va a decir nada. Entonces, lo vuelve más complicado porque uno que es ansioso, o si eres contrario, obviamente, incluso apego seguro, tú vas a querer iniciar esas conversaciones y vas a ser siempre el que las inicie. Y es cansado ser el que las inicia siempre, honestamente. Otra señal clara podría ser la evitación que se ve en la reparación, ¿no? O sea, cuando hay un conflicto, ¿quién intenta arreglarlo? ¿Quién intenta hablarlo? Puede haber evitación, pues, al otro lado, porque es la naturaleza con la que ellos vienen o ellas vienen, ¿sabes? El apego evitativo no quiero decir que sea un sinónimo de menos amor, porque no es. Muchas personas con este patrón sí que valoran la conexión, pero su estrategia para protegerse siempre es alejarse. En el momento en el que la relación se vuelve más seria y entras después de la etapa de la honeymoon stage a desarrollar una intimidad o más profunda, una conexión más profunda, ellos pueden asustarse un poco porque al final es lo desconocido, brincan de un vínculo a otro por esa evasión a profundizar, a tener una conexión muy, muy profunda que en esa etapa, cuando no son conscientes, lo primero que haces es que miedo y me voy, ¿no? Es fácil salirse de ahí. Lo que pasa es cuando alguien se aleja sistemáticamente, la otra persona pues activa su apego ansioso y es en general como un baile, ¿no? Yo retrocedo, tú corres y es como te alcanzo, estás como pendiendo de un hilo, ¿sabes? Y a ver cuándo va a reventar. Y ahí el apego ansioso es más sensible, ¿no? Porque te preguntas qué haces mal, por qué se cerró, por qué se aleja cuando yo estoy intentando arreglar la situación. Y es que no es por ti, es en general su sistema nervioso que dice esto es demasiado para mí y se apagan y se van. Y esto es algo que también, así como hablábamos del apego ansioso la semana pasada, se tiene que trabajar y se tiene que sanar, porque al final la responsabilidad emocional de uno es trabajar sus heridas. Porque si quieres compartir tu vida, tienes que trabajar tus heridas. No vas a compartirlas desde la ansiedad, no vas a darle la responsabilidad a la otra persona de cargar con esas heridas. Si quieres construir algo sano, uno tiene que ser introspectivo, ir a terapia
y analizar qué patrones tengo yo, qué cosas estoy aceptando yo para mí que no van conmigo, qué cosas estuve haciendo que otras personas sufrieran por mis comportamientos, y agarrar un poquito, una pizca de responsabilidad ya es un salto enorme. Y honestamente, hablando del apego evitativo, lo duro que es en la era del desapego, que es en la que estamos ahorita, es que ese patrón se romantiza. Yo soy así, no me gusta la intensidad, no me gusta la dependencia, no me hables tanto, no necesito nada, así soy. Que la frase más peligrosa es así soy. Porque el así soy ni siquiera es identidad, es una defensa, es un mecanismo de trauma. Hablando del apego evitativo, que yo le tengo un poquito de hard feelings ahorita, no estoy molesta, pero es un tema que de verdad quiero yo, hablando de evitativo, yo quiero evitar un poco porque a mí me activa el apego ansioso. Una persona evitativa sí que puede entrar en tu vida si tú tienes el apego ansioso, pero trabajado. Si ya ubicas que la otra persona no lo tiene trabajado, mi mecanismo de alerta se activaría porque me va a detonar, ¿sabes? Me va a detonar ese apego ansioso y me lo va a intensificar. ¿Cómo se puede sanar la evitación? Yo creo que requiere terapia enfocada al apego, práctica a la vulnerabilidad, como que en pequeños pasos, aprender a tolerar la incomodidad de mostrarse, o sea, de quedarse, de tener esa conversación incómoda. Y sobre todo, estar consciente de lo que es responsabilidad emocional. Para alguien evitativo, aprender a decir me cuesta antes de decir no me interesa o me tengo que ir es enorme, es una diferencia abismal. Y por eso huyen ante la mínima señal de intensidad, porque para ellos la cercanía es sinónimo de peligro. Y sí que es algo muy triste porque realmente darte la oportunidad de abrirte, de profundizar, de cambiar ese patrón que tú tienes y retarte, sí que puede ser difícil, a lo mejor al principio no va a funcionar, pero es un avance, y estar consciente de estos pasos creo que es muy importante. Así como estoy consciente, les platicaba de lo de mi apego ansioso y cómo se regula, cómo se detona en una conversación cuando tienes a alguien que te activa o sí, claro, que te activa aún más el apego por las respuestas que te da, saber gestionarlo y saber qué hacer en el momento, analizar un poco. A veces vamos como que de tirón y actuamos por actuar porque es lo que conozco, porque así soy y tal, y se nos olvida la responsabilidad afectiva, se nos olvida cómo podemos dañar o destruir las emociones de otra persona por ni siquiera tomarlo en cuenta. Y cuando estás en un vínculo, la responsabilidad afectiva es el centro, es realmente el centro. Y de aquí, que hablo un poco de encima, no voy a dedicar todo el episodio a hablar del apego evitativo, porque quiero hablar un poquito de el amor en la era del desapego, que es el tema de hoy. Hablando de la era en la que estamos ahorita, de las redes sociales, de la gratificación inmediata que estábamos hablando en el episodio pasado, quiero hablar un poquito acerca de la cultura del match. ¿Controversial? Sí. ¿Odio? Sí. Pero lo tenemos que hablar. Y hablando de la cultura del match, entran las aplicaciones, las dating apps, el Tinder, el Bumble, el Hinge, lo que sea que esté activo en el país en el que estás. Es genial que conozcas gente nueva, no importa el medio, ¿sabes? Es genial, pero también genera una expectativa, ¿sabes? Lo que quiero ahora, lo que quiero perfecto, lo quiero fácil. Y las redes sociales al final nos empujan a eso, el effortless, lo que quiero ya, el estar scrolleando en fotos, la gratificación inmediata. Las relaciones reales no son compras instantáneas. Hablando de responsabilidad afectiva, responsabilidad emocional, cuando terminas un vínculo y tú como persona, sin pensar en la otra persona, brincas a otro inmediatamente, es señal de gratificación instantánea que estás buscando. Detente un poquito a pensar, detente un poquito a reflexionar, que acabas de terminar un vínculo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te afecta? ¿Cómo vuelves a ti? ¿Cómo vas a vivir ahora sin ese vínculo? ¿Quién eres fuera de ese vínculo? ¿Recuerdas quién eres fuera de ese vínculo? ¿Quién eras con el vínculo? ¿Es congruente? ¿Qué sigue? ¿Sabes básicamente qué sigue? Y si tú brincas a esa gratificación inmediata, requiere también tiempo, requiere también conversaciones incómodas. Vas a llegar al mismo punto, compromisos que no se ven en una foto, que no podemos evadir. Y se nos olvida el centro de todo, la responsabilidad emocional. Madre mía, esas las dos palabras que voy a repetir más en este episodio.
La gratificación instantánea funciona en likes y en microafectos. Un buen DM, una reacción rápida, él te contesta una story, él te doy follow porque te encontré en la aplicación y estoy buscando validación inmediata. El amor, ese que sostiene, está hecho de espera y se nos olvida. Se nos olvida porque estamos ahí, pido la comida y me la traen inmediatamente. Acabo de terminar una relación y me quiero distraer, entro a la aplicación y encuentro otra persona. Y el tiempo de espera y el tiempo de crecimiento, ¿dónde? ¿Cuándo? El amor en la era del desapego es un tema que para mí es muy fuerte porque se nos olvida que esperar una respuesta sin estar colapsando o aprender a tolerar de la incertidumbre sin entrar en pánico o construir confianza con pequeños actos se está quedando atrás. Y estoy muy en contra de esto. Estoy muy en contra de buscar gratificación instantánea. Estoy muy en contra de crear vínculos de esta manera porque no vienen bien intencionados, vienen con una intención de gratificación inmediata. No voy a decir que todo el mundo, pero sí hay estudios que dicen que el 85% de las personas que están en dating apps no están disponibles emocionalmente. Pongámonos a pensar cuándo abrimos estas aplicaciones. Un mes después de cortar, una semana, dos. Sanamos la herida antes de hacerlo, si no, habrá gente que sí, pero el índice es súper bajo. Y aquí levantamos manitas porque no voy a apuntar dedos. Lo hacemos, lo hacemos y está muy cañón. Hablando un poquito como que de este proceso que ya hablamos del apego ansioso y el apego evitativo y de cómo escogemos esos vínculos desde las heridas, ya que hablamos de cómo reaccionan ambos estilos de apego, el tema para mí más difícil en esto es que las personas se van y te muestran quiénes son realmente. Las personas son como se van, no son como llegan. Esta frase estas últimas semanas me ha roto un poco el corazón porque creo que nunca había llegado a pensar en esto. Creo que uno no experimenta esta frase hasta que termina una relación de cierta manera específica que it sinks, ¿no? O sea, que duele profundo y te muestra que esta frase tiene en sí mucho poder. Las personas son como se van, no como llegan. Todos llevamos nuestra mejor versión al inicio y esto está relacionado con lo de la gratificación instantánea también, porque nosotros tratamos de mostrar siempre nuestra mejor cara cuando conocemos a alguien, ilusión, intención, interés, energía, pero al inicio una relación así no te exige madurez, porque no entras a discutir inmediatamente, no te enfrentas a las heridas de la otra persona inmediatamente. Cualquiera puede llegar con flores, con mensajes claros, con pararte en tu puerta para recogerte, con promesas, y la verdadera prueba al final es la despedida. Que es duro, porque muchas cosas de estas no las ves hasta que no llegas a ese punto, y si no llegas a ese punto lo verás de otra manera, pero son señales, ¿no? La despedida te muestra la organización emocional que tiene una persona. Si se queda a reparar, si intenta comprender, si hace una despedida consciente o si borra inmediatamente, si hace ghosting, si minimiza. Esto dice como que la capacidad de responsabilidad, de empatía y de sostener la complejidad que tiene una persona. Cuando una relación se cierra en silencio, sin conversación ni cuidado, lo que se revela no es tu fracaso, no son tus errores, es un espejo de la otra persona, de quien verdaderamente es. Y esto me ha costado mucho entenderlo, porque al final, con el tema de los apegos, cuando el evitativo se va, o no es solamente un evitativo, sino que simplemente la persona decide no cerrar una relación como se merece, vamos a decir como se merece, sin respuestas, sin conversaciones, con comportamientos que no son congruentes a lo que una semana antes era, 2 días, 3 días, lo que está revelando es lo que esa persona es. Y es muy difícil aceptar esto porque uno intenta como que entrar en la dinámica de ¿qué hice mal? Te maltripeas pensando que hice mal, es mi culpa, no es mi culpa, es su culpa, no es su culpa. Y realmente la curva o el proceso de llevar una ruptura, de procesar, primero inicia normalmente con culpa. Creo que para todos normalmente inicia con culpa. Que la enterremos y hagamos otras cosas ya es otra historia, pero creo que empieza con culpa. Después pasa a la aceptación, después pasa un poco a el enojo porque te frustras, empiezas a ver cómo realmente era la otra persona. Y siento que cuando la persona se va
sin cerrar realmente, y se va como que con el tema del ghosting, es como violencia emocional, porque estás destruyendo a la otra persona. O sea, imagínate, el ghosting se me hace algo tan cruel. Y si estás hablando con una persona un día antes y al día siguiente no sabe absolutamente nada de ti, estás consciente de que puede pensar que te pasó algo malo y que la ansiedad de eso es enorme. ¿Y qué empezamos a hacer cuando no sabemos de alguien? Empiezas a buscar si está en línea, empiezas a buscar si subió una story, empiezas a buscar si está activo en redes sociales, porque tu primer pensamiento es, cuando alguien te gostea, es, ¿le pasó algo? Y se me hace algo tan cruel porque estás jugando con las emociones y con la estabilidad de la otra persona porque no tienes la madurez de cerrar una historia. Y de nuevo, en general, iba a decir que este episodio es del amor en la era del desapego, pero también estamos hablando mucho de responsabilidad emocional. Hay cosas que no podemos aceptar y que por más que nos duelan, cuando están ese tipo de comportamientos que no son aceptables, por favor que no vuelva. O sea, no es una pérdida. Quiero que lo veamos así y quiero verlo así yo también, que no es una pérdida, que eso ya es un tema de crueldad y es un tema de cero responsabilidad emocional ni afectiva y que es un fracaso porque es un espejo de la otra persona. Y lo más difícil es llegar a esa conclusión. ¿Cómo gestionamos esos finales? ¿Qué hacemos con la culpa, con el dolor, con la sensación de qué podría haber hecho más? Porque te digo que realmente la primera etapa siempre, casi siempre es la de la culpa. Aquí hay dos cosas que quiero decir. Una es para quienes se van y otra es para quien se queda. Así que lo voy a leer. Si te vas, hazlo con respeto. Si vas a cerrar, hazlo desde la verdad, no desde la violencia pasiva. Explica, escucha y no borres la historia ni te burles de lo que no hubo. Eso es responsabilidad. Y si te quedas, está bien sentir culpa, está bien llorar, pero no te quedes en un lugar donde la otra persona no hace su parte. La culpa no puede ser la base de una relación. Entonces te preguntas qué puedes aprender de esta experiencia y qué partes te toca soltar. Y ese es el proceso más sano de lidiar con un heartbreak. Pero no nos quedemos por hábitos. La costumbre duele porque se instala en una zona de confort que está disfrazada de te quedas porque ya nos conocemos, te quedas porque sería muy difícil empezar de nuevo, porque me da flojera empezar de nuevo, tengo que volver a la aplicación a swipear, porque los recuerdos sí que pesan, pero eso en realidad es poner comodidad por encima de la vida. A veces te quedas por un simple eco, por miedo a la incertidumbre, y la costumbre hace que el daño se vuelva muy normal y eso es muy peligroso, oigan. No lo hagamos, no lo hagamos. Esta era del desapego y por eso salió el artículo de Vogue también de que ahorita nos da vergüenza tener novio y que nadie quiere subir a sus parejas y que está de moda estar soltero y tal. Hoy se celebra mucho no necesitar a nadie. Y hay belleza en esa autosuficiencia, sí, pero cuando ese discurso se usa para no mirar lo que hay dentro de nosotros mismos, para no pedir ayuda, para que no se vean tus grietas, entonces eso es una máscara. Y hagámonos responsables de esas máscaras. La verdadera autosuficiencia no es no necesitar, es poder necesitar sin destruirte, si no te devuelven exactamente lo mismo que das. Eso sí es autosuficiencia, que yo puedo dar y no necesariamente quiero recibir lo mismo, pero respeto, lo mínimo tiene que ser un must. Es poder reconocer lo que necesito, que lo quiero pedir y que lo puedo sostener, y si no llega, entonces no me voy a tumbar, no me voy a derribar, porque entonces no es para mí, ahí no es, y eso ya es un win, porque estás descartando. No finjamos ser quien no somos y nos vamos a hacer las relaciones y la vida más fácil. En redes intentamos evitar todo lo que nos incomoda, pero las conversaciones difíciles son el tejido de un vínculo y se nos olvida. Si huyes de la incomodidad, huirás de la cura. La incomodidad no es violencia y se nos olvida muchas veces, es crecimiento. Una ruptura tampoco es mala porque al final el glow up, voy a hablar siempre del glow up, el glow up es un tema que me apasiona al parecer. El glow up que viene es hermoso. Vamos a hablar un poquito para cerrar este episodio de las prácticas para amar en la era del desapego. Algo que estoy haciendo yo es que estoy haciendo un inventario personal. Escribo qué heridas me mueven cuando estoy en una relación y las quiero nombrar, ¿sabes? Si tienes la herida del abandono, si tengo la herida de inseguridad, si tengo la herida de tal, pues las voy a anotar y me voy a hacer consciente de que esas heridas las tengo y analizar un poquito de dónde vienen, por qué tuve una relación tal cual,
y cómo se detonaban este inventario, estas heridas. 2. Hacer acuerdos mínimos. Antes de intensificar, hablar de qué entendemos por disponibilidad, qué es un tiempo de respuesta razonable en una discusión y qué hacemos cuando estamos enojados. Muy importante tener esas conversaciones porque eso te habla mucho de cómo es la persona. No nada más quiero hablar de escucharlo, sino de observar comportamientos, también es importante. 3. Los rituales de cierre, lo hablamos un poquito la semana pasada. Si una relación termina, proponte un cierre consciente, una conversación o una carta o un ritual simbólico, escribir música, ahora que fue no me acuerdo qué días eran, que eran los días de que para manifestar, pues, haz tus rituales, lo que a ti te funcione, ¿sabes? Y no borrar en automático, porque eso es imposible, nos va a alcanzar la sombra, te alcanza y te persigue y te atormenta. 4. Entrena la espera, pon pequeños test de tolerancia a la frustración. No todo requiere una respuesta inmediata, no busquemos respuestas inmediatas, demos un espacio para no explotar, para ser introspectivos, para reflexionar y venir a tener una conversación desde la calma. 5. Ponte límites claros y comunícalos desde la calma siempre. Si se respetan, genial. Y si no, actúa. Thank you, next. 6. Terapia o acompañamiento, porque esto no es un lujo, pero sí es una herramienta, ¿ok? 7. Volver a tus rutinas, tus playlists, tus cafés, tus horas de escribir, tu journaling, tu música. Esto te va a llevar para arriba, para tu glow up. Amar en la era del desapego es un acto de valentía. Quedarse cuando hay reciprocidad, irse cuando no hay respeto. Hablar cuando te duele y pedir cuando necesitas. Todo esto es practicar un amor sano, maduro, el que te mereces, el que te deseo y el que me deseo a mí misma también. Ha sido un poco difícil y creo que lo puede notar hablar de este tema hoy porque es algo que me está pesando muchísimo. Es muy difícil aceptar que las personas que atraes o lo que te está sucediendo es un poco responsabilidad tuya, porque no te trabajaste. No me trabajé. Pero lo estamos haciendo ahorita. Y espero que este episodio no se haya sentido como un regaño, sino como un abrazo. Porque hay que abrazar a esa niña, a ese niño interno y decirle, ok, crecí de esta manera, ok, mi apego se desarrolló de esta manera, pero ¿qué puedo hacer yo para regresar con esa minival y decirle, aquí estoy, yo respondo por ti, yo te defiendo, yo te abrazo, yo curo esas heridas, yo voy a enmendar un poquito esas partes que a lo mejor quedaron lastimadas en la infancia y que hoy yo actúo en nombre de esa minival y de la persona que soy ahora por el bien de ambas. No quiero dejar de un lado el tema del niño interior porque al final esas heridas son de tu niño interior. Y eso es lo más difícil, que no logramos identificar de dónde vienen, pero están. Hagámonos responsables de ellas. No nos olvidemos de tu mini yo, que la infancia al final marca cómo nos relacionamos. Y no estoy diciendo que este episodio y todo lo que platicamos viene para que tú te hagas responsable de las personas que atraes, porque obviamente no somos responsables de cómo actúa la otra persona ni de cómo es la otra persona, pero sí somos responsables de cuánto toleramos, de cuánto tiempo estamos ahí esperando, si perdonamos y volvemos a abrir la puerta o si simplemente dices, esto no es lo que yo me merezco, esto no es lo que yo quiero construir para mí y por eso te dejo ir y vendrá algo que en el momento en el que yo esté lista o listo y lo haya trabajado, va a estar en el mismo nivel y voy a traer a una persona que sea ese espejo. Entonces, no te voy a decir que nos tenemos que trabajar para que llegue esa persona, porque no, te tienes que trabajar primeramente para ti, porque al final lo que tú atraes es para ti. Y tratemos de ser la mejor versión siendo responsables emocionalmente. Y esto no nada más en tema de pareja, ahorita hablo en tema de pareja, pero en la familia, en las amistades y en las relaciones en general, tenemos que ser un poquito más responsables de nuestras emociones y de nuestros actos. Creo que ahorita en esta era digital se nos pierden muchas cosas, muchos valores se van quedando un poco atrás por esa necesidad de tener pronta respuesta. Y solo quería hacer una reflexión sobre esto.
Gracias por escucharme el día de hoy. Gracias por estar aquí un episodio más. Gracias por hacer de este espacio conmigo un espacio seguro. Te quiero desear un hermoso inicio de semana, que reflexionemos un poquito juntas y juntos. Gracias por estar aquí. Te deseo una hermosísima semana. No olvides suscribirte o darle follow si estás en YouTube o en Spotify. Nos vemos muy pronto. Chao.